El Tratado de Guadalupe Hidalgo fue un acuerdo crucial firmado el 2 de febrero de 1848, que marcó el fin de la guerra entre México y Estados Unidos, 1846 a 1848. Este tratado no solo puso fin a un conflicto armado que había causado grandes pérdidas humanas y materiales, sino que también redefinió las fronteras entre ambos países, resultando en la cesión de vastos territorios mexicanos a Estados Unidos. Contexto histórico. Para entender la importancia del Tratado de Guadalupe Hidalgo, es esencial revisar los antecedentes de la guerra. A mediados del siglo XIX, México y Estados Unidos tenían disputas territoriales que se remontaban a la independencia de Texas en 1836. Después de su independencia, Texas fue anexado por Estados Unidos en 1845, una acción que México nunca reconoció oficialmente, considerando la anexión como un acto de agresión. Además, había una disputa sobre la frontera exacta entre Texas y México. Estados Unidos afirmaba que el río Bravo, Río Grande, marcaba la frontera, mientras que México defendía que era el río Nueces. Esta diferencia llevó a tensiones crecientes, exacerbadas por el deseo de expansión territorial de Estados Unidos, impulsado por la ideología del destino manifiesto, que sostenía que Estados Unidos estaba destinado a expandirse a lo largo del continente. En 1846, tras una serie de incidentes en la región disputada, el presidente estadounidense James K. Polk declaró la guerra a México. El conflicto duró casi 2 años, con varias batallas importantes en territorio mexicano, incluyendo la captura de la Ciudad de México por las tropas estadounidenses en septiembre de 1847. Negociaciones del tratado. Con la Ciudad de México ocupada y el ejército mexicano debilitado, las negociaciones para la paz comenzaron. El tratado fue negociado en la villa de Guadalupe Hidalgo, cerca de la Ciudad de México, de donde toma su nombre. Los representantes de México, liderados por Manuel de la Peña y Peña, y de Estados Unidos, encabezados por Nicholas Trist, acordaron los términos del tratado bajo condiciones desfavorables para México, dada su posición de debilidad. Contenido del tratado. El Tratado de Guadalupe Hidalgo contenía varios puntos clave que definieron el futuro de la región. Cesión de territorio. México cedió a Estados Unidos aproximadamente la mitad de su territorio, lo que incluyó los actuales estados de California, Nevada, Utah, Arizona, Nuevo México, y partes de Colorado, Wyoming, Kansas y Oklahoma. Esta cesión representó una pérdida territorial de cerca de 2.3 millones de kilómetros cuadrados. Fronteras establecidas. El tratado estableció el río Bravo como la frontera oficial entre Texas y México, reconociendo así la anexión de Texas por Estados Unidos. Compensación económica. A cambio de la cesión territorial, Estados Unidos acordó pagar a México $15 millones, una suma que, aunque considerable en ese momento, no compensaba la magnitud de la pérdida territorial. Protección de derechos. El tratado garantizó que los residentes mexicanos en los territorios cedidos podrían permanecer allí y conservar sus propiedades, o trasladarse a México si así lo deseaban. También se les ofreció la ciudadanía estadounidense con pleno goce de derechos. Consecuencias del tratado. El Tratado de Guadalupe Hidalgo tuvo profundas repercusiones tanto para México como para Estados Unidos. Impacto en México. La pérdida territorial fue un golpe devastador para México, tanto en términos económicos como psicológicos. El país perdió vastos recursos naturales y territorios estratégicos. Además, el tratado dejó una sensación de humillación nacional que perduró durante décadas, alimentando un sentimiento de desconfianza hacia Estados Unidos. Expansión de Estados Unidos. Para Estados Unidos, el tratado fue un triunfo en su política expansionista. La adquisición de estos territorios aceleró el crecimiento del país y fue un paso crucial en su camino hacia convertirse en una potencia continental. Conflictos posteriores. Aunque el tratado intentó resolver las tensiones entre ambos países, las diferencias no desaparecieron. La frontera seguía siendo una fuente de conflictos, y la integración de los nuevos territorios trajo desafíos adicionales, especialmente en cuanto a la relación con las comunidades indígenas y mexicanas que vivían en esas áreas. El legado del tratado. El Tratado de Guadalupe Hidalgo dejó un legado complejo. En México, es recordado como un símbolo de pérdida y humillación, pero también como un punto de inflexión que llevó a reflexionar sobre la identidad nacional y la necesidad de fortalecer el país internamente. En Estados Unidos, el tratado es visto como un logro en la expansión territorial, pero también ha sido objeto de críticas por la manera en que se llevó a cabo la guerra y las consecuencias para las comunidades indígenas y mexicanas.